Colosenses, si habéis resucitado con Cristo, entonces buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y ahora vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo nos dice que si hemos muerto a nuestra vida antigua, entonces hemos resucitado a una nueva que no tiene como referencia las cosas de la tierra, donde el desorden del hombre le lleva al caos, sino que nuestra referencia está en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y por lo tanto, donde el orden y la sensatez de Dios imperan. Este hombre muerto a las cosas de este mundo y resucitado en Cristo es un hombre nuevo. Este nuevo hombre no solo conoce doctrinalmente quién es Cristo y lo que ha hecho por él, no solo ha aprendido de una manera práctica cómo debe ser el orden que Dios quiere en su vida, en el hogar y en el trabajo, sino que sabe que necesita de su poder. Que sin su poder, todo lo anterior, aunque lo entienda y lo acepte, ¿no? Aunque entienda esa doctrina como lo mejor para su vida y la acepte en su corazón, no vale de nada sin el poder de Dios. De ahí la importancia que ahora le está dando Pablo a la oración. Pablo sabe, por eso lo explica a los colosenses, que Cristo no es una religión, que el Evangelio no consiste en un código moral de conducta ni en un listado de cosas para hacer o no hacer en mis fuerzas. Él sabe, y por eso lo predica, que el Evangelio es un poder vivo y que vive en mí y me da ese poder para ser cada día más como Cristo. Aquí está el triunfo, en ser más como Cristo. O sea que el cristiano no se define por lo que hace o no hace, sino porque es, por quién es su dueño. Pero para que eso sea posible, para poder ser y así llegar a vivir el orden que Dios quiere en nuestra vida, necesitamos el poder de Dios. Otra vez, para que eso sea posible, para poder ser y llegar así a vivir el orden que Dios quiere en nuestra vida, necesitamos el poder de Dios. De nada vale saber la doctrina, de nada vale saber el código moral de conducta de un cristiano. Necesitamos el poder de Dios. Y la oración, toda oración y súplica, es uno de los medios de gracia que Dios nos regala a los que hemos creído en Él para recibir ese poder, para poder vivir dentro del orden que Dios quiere. A veces con caídas, es cierto, pero el poder de Dios a través de la oración a veces nos viene también para que podamos rectificar. La oración es un regalo que Dios nos da para que a través de ella podamos comunicarnos con Él. Orar es hablar y es escuchar. Por eso orar no consiste en vanas repeticiones dichas como un rito sin tener el corazón dispuesto a escuchar. Orar es hablar, es escuchar y también es esperar la respuesta con mucha paciencia. Y esta espera llena de paciencia también es parte de la oración. Orar es reconocer quién es Dios, santo y soberano, y quiénes somos nosotros, pecadores llenos de limitaciones que necesitamos al Señor a cada momento. Es importante la oración. Si la oración no fuese importante, si con tan solo creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador fuese suficiente y ya está, Pablo no nos diría que orásemos, más aún, no nos diría que perseverásemos en la oración, más aún no nos diría que además velásemos, o sea que estuviésemos vigilantes en ella con acción de gracias. Con la oración nos demostramos nosotros a nosotros mismos que hemos creído en el Dios Padre y en su Hijo Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. La oración, como vimos el domingo pasado, se puede expresar de diferentes maneras. Por eso podemos orar en todo tiempo, o sea, en cualquier ocasión. Como dice Pablo a los Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu.
en el Espíritu. Ya lo explicamos, pero volvemos a decir que la oración no es un rezo vacío, es una actitud del corazón que tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Porque si no es en el Espíritu, la oración no será escuchada. ¿Os dais cuenta de la importancia de la oración? Orar en el Espíritu es orar lleno de la palabra de Dios y con acción de gracias. Si lo hacemos así, si no oramos como si llevásemos la lista de la compra delante de Dios y ya está, porque el mozo de la tienda nos va a subir los productos, si no lo hacemos así, entonces orar es el mejor canal para comunicarnos con Dios. Lo otro es un monólogo en el que Dios no está ni se le espera, porque Dios no es nuestro sirviente. Orar es el mejor canal por el cual nos podemos sincerar con Dios, aceptando que le necesitamos para todo en nuestra vida. Y para todo es para todo. Y para todo es para todo. Por eso un cristiano ora habitualmente. Un cristiano ora habitualmente y cuando lo hace un cristiano, ¿sabéis lo que ocurre? Que no está ansioso, ni afanoso, ni triste, sino está esperanzado, siempre tiene la esperanza en su corazón y sobre todo siempre está agradecido. Vamos a ver, no digo que puntualmente alguien así no pueda estar triste, porque sí lo va a estar. Lo que digo es lo que le dice Pablo a los corintios, que podemos estar atribulados en todo, es cierto, mas no angustiados, que podemos estar en apuros, ¿cómo no? Jesús mismo nos lo dijo, mas no desamparados, ni desesperados. Por nada estéis afanosos, nos dice Pablo en Filipenses 4:16, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Vuestras peticiones. Es cierto, y lo hemos explicado, que la oración es una audiencia delante de Dios y que en ella nos habla más Dios a nosotros que nosotros a Él. Esto es cierto y lo hemos visto el domingo pasado al comprobar los beneficios que nos traía la perseverancia en la oración. Pero no tenemos que olvidar que la oración enseñada por Cristo es, sobre todo, una audiencia ante el Padre para pedirle cosas, y la predicación de hoy va a ser un ejemplo de ello. Pero algo importante que tenemos que saber es que la oración no cambia ni la voluntad ni el corazón de Dios. Lo que la oración cambia es nuestra mente, porque amplía nuestro entendimiento y nos hace ver las cosas como Dios las ve, y nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos hace querer las cosas tal y como Dios las quiere. Y cuando ves las cosas como Dios las ve y las quieres como Dios las quiere, entonces es cuando Dios te escucha. Es entonces y solo entonces cuando la oración forma parte de su glorioso plan y resulta poderosa. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser y resultar poderosa una oración si Dios no cambia? Pues porque tu oración ha sido escuchada desde antes de la fundación del mundo por Dios. Y Él, al escucharte y aceptar esa oración que está dentro de su voluntad, te ha hecho participante de sus propios deseos. Él no cambia, has cambiado tú para desear lo que Dios desea. ¿Y qué pasa cuando no sale lo que pido y creo que es la voluntad de Dios? Bueno, pues una de las cosas que Dios quiere que aprendas y que aceptes, porque aprender lo hemos aprendido, pero que aceptemos es diferente, ¿verdad? Una de las cosas que Dios quiere que aceptes es su soberanía. Por eso no siempre te va a dar lo que crees que te debe de dar. Tengo que saber, a pesar de esto, tengo que saber que Dios es bueno. Y aunque no entienda muchas cosas de las que ocurren, tengo que aceptar su voluntad. Por eso uno de los propósitos de las oraciones es hacernos dependientes y humildes. Humildes porque una verdadera oración está exenta de orgullo. Y dependientes porque una verdadera oración manifiesta la extrema necesidad que tengo de sujetarme a Dios. La dependencia de Dios es fundamental para no caer en el pecado en el que cayó Adán en Génesis 3. Y es que la soberbia de querer ser independientes de Dios sigue siendo el mayor pecado del hombre que no se ha revestido del nuevo en Cristo. Y digo el mayor de los pecados
Porque la soberbia de querer vivir independientes de Dios nos aleja de su bendición aquí y de su bendición allí. Definitivamente la oración nos demuestra que hemos creído en el Padre y en su Hijo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Definitivamente sin oración no hay bendición. Por eso el nuevo hombre del que habla Pablo necesita la oración. La oración, y ahora volvemos un poquito para atrás, la oración para que el poder de Dios se manifieste en el hogar y así poder vivir el Evangelio en casa. La oración para que los hijos puedan obedecer a sus padres. La oración para que los padres no exasperen a sus hijos cuando les educan y así no se desalienten los hijos. La oración para que los empleados puedan trabajar de corazón y obedecer a sus jefes en todo. Y la oración para que los jefes puedan ser justos y rectos con sus empleados. No solo vale saberlo, necesitamos el poder de Dios que viene por la oración. Es cierto que para poder ser más que vencedores en todo esto que acabo de decir, necesitamos la doctrina de los apóstoles, pero sin el poder de Dios a través de la oración solo tendremos teología y Dios no derramará su bendición. De hecho, parte de la doctrina de los apóstoles consiste en lo que Pablo nos dijo el domingo pasado, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Aquí Pablo nos enseña que necesitamos pedir a Dios para que su orden se imponga en nuestro hogar y en nuestro trabajo, ¿no? Que es de lo que nos ha estado enseñando antes de este versículo. Pero en los próximos versículos Pablo también nos muestra que necesitamos los unos de los otros para pedir que el Evangelio se extienda, y lo vamos a ver, versículos 3 y 4. Esto es lo que Pablo pide a la iglesia en Colosas, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Y esto es lo que pide Pablo, que se abran las puertas del cielo para poder predicar el Evangelio. Colosenses 4, versículos del 3 al 4. Pablo pedía que los colosenses perseverasen en la oración para que pudiesen recibir la bendición de Dios y así poder comportarse tanto en el hogar como en el trabajo, siguiendo el orden que Dios quiere que sigamos. ¿Por qué? Porque eso es bueno para nosotros, en primer lugar. Seguir el orden que Dios quiere que sigamos es bueno para nosotros, pero también es una buena forma de introducir el Evangelio a otros. Y es que la mayor parte de nuestra vida la pasamos en el hogar y en el trabajo. El entorno familiar y el entorno laboral es nuestro principal campo misionero y todos sabemos lo difícil que es dar testimonio en la familia y en el trabajo. Por eso necesitamos la oración. Pero aunque nuestro comportamiento en esos ámbitos es una buena presentación del Evangelio, el Evangelio no es nuestro testimonio personal, ni nuestra conducta, esto hay que tenerlo claro. Ni tampoco somos nosotros mismos el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Y si el Evangelio es Cristo, lo que tenemos que hacer es lo que pide Pablo. Presentar a Cristo. Esto es lo que pide Pablo. Este es el esquema que hoy vamos a ver. Fijaros, Pablo pide que se abran las puertas del cielo, orando. Primero, para tener oportunidades de predicar, versículo 3. Y segundo, para aprovechar esas oportunidades, versículo 4. Vamos a volver a leer los versículos del 3 al 4 que vamos a estudiar hoy. Dice así Pablo, que oréis también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Muy bien, sin dejar de tener presente lo que sobre la oración hemos dicho hasta ahora, ¿no? Y que podemos resumir en que durante la oración Dios tiene muchas más cosas que decirnos a nosotros que nosotros a Él, lo cierto es que Jesús nos dijo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así que Jesús nos dice que la oración se trata de pedir, aunque como matiza Santiago, hay que pedir bien, porque muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal,
para gastar en nuestros deleites. Así que la oración se trata de pedir y de pedir bien. Y una de las cosas que nos muestra la Biblia, que podemos pedir, sabiendo que estamos pidiendo bien, es por las almas perdidas. Jesús mismo oró en la oración sacerdotal de Juan 17:21 para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que todo el mundo crea que tú me enviaste. Si Jesús oró para que todo el mundo creyese que el Padre le envió en rescate por muchos, si Jesús oró por esto, ¿cuánto más necesitamos orar nosotros? Es lo que Pablo pide a los colosenses en los versículos que acabamos de leer. Y también en 1 Timoteo 2, versículo 1, cuando le pide a Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? Por todos los hombres. Es un misterio de la soberanía de Dios. ¿Os fijáis? Porque Dios es soberano. Es un misterio que nos pida, que se lo pidamos. Pero la Biblia nos exhorta a que oremos para que el Evangelio corra y la palabra sea glorificada. Es lo que les dice Pablo también a los tesalonicenses en su segunda carta. Allí Pablo dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Es cierto que aquí, por nosotros, dice, orad por nosotros, nosotros también estamos incluidos porque todos somos testigos de Cristo en un mundo que está en tinieblas. Es cierto, todos tenemos que dar testimonio, pero hay una forma de orar especial por aquellos que dedican su vida a presentar el Evangelio a los demás, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, para que las puertas del cielo se abran. Es lo que está diciendo Pablo. Orad de una manera especial por nosotros, que tenemos este ministerio. Primera parte, orar para tener oportunidades de predicar. Dice así el versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin, este es el para, de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Jesús nos lo enseñó cuando les dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Por lo tanto, Pablo, en estos versículos de Colosenses que estamos viendo ahora, 3 y 4 luego, está siguiendo la enseñanza de Jesús de rogar por la causa del Evangelio, pidiendo especialmente por los obreros, por los pastores, por los misioneros, por todos los siervos que tienen que ir al campo a trabajar. Recordemos que Pablo está en la cárcel y que él no pide que se abran las puertas de la cárcel para poder predicar mejor el Evangelio, no. Lo que pide es que se abran las puertas del cielo para que ese Evangelio corra e inunde con su misericordia a los demás. Fijaros, en este versículo vamos a ver tres cosas. Primera, que hay que orar por los ministros. Segunda, para que el Señor abra la puerta y se pueda dar a conocer el misterio de Cristo. Y tercera, que hay que hacerlo aunque uno esté preso, o sea, que hay que hacerlo en cualquier situación. Vamos a ver la primera. Hay que orar por los ministros. ¿Por qué? Un pastor sería la última persona que alguien se imagina que podría necesitar ser sostenido en oración. Todos, cuando les vemos, parecen estar tan llenos de vida espiritual, de conocimiento y de fuerza. A todos ellos les vemos siempre dando tanto a los demás. Más aún, sabiendo lo que nos dice la Biblia del poderoso ministerio del apóstol Pablo, conociendo cómo era Pablo en su ministerio, ¿cómo puede ser que Pablo necesitase pedir oración por él y por la forma de presentar a Cristo? Él, que nos da ejemplo a los demás. Bien. Pues vamos a empezar por nuestro mejor ejemplo, por Cristo. Cristo y su necesidad de oración, Cristo y la necesidad de que oraran por Él,
Cuando Jesús estaba orando en Getsemaní, Jesús les dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ellos no pudieron estar velando, vigilantes en oración con él ni una hora. Y así hasta 3 veces que les encontró durmiendo. Cuando yo leo esto, dudo de mi compromiso con el Señor al ser incapaz de orar ese tiempo. Y a no ser por nuestras reuniones de oración que tenemos los hombres en la iglesia, yo no soy capaz de estar tanto tiempo velando en oración. Así que son una bendición las reuniones de oración comunitarias. De ellas ya predicamos hace 2 domingos, por eso si alguien quiere saber más sobre este tipo de oración comunitaria, os recuerdo el título que está ya grabado, es Orando Juntos, ¿vale? Y la podéis repasar. Pero insisto, es una bendición poder orar juntos, porque el Señor les dijo a los discípulos que estaban con él en Getsemaní: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y juntos se lleva mejor. Y si vemos que el mismo Jesús necesitaba las oraciones de sus amigos, ¿cuánto más nosotros, aunque seamos pastores? Puede que esto le sorprenda a alguien, pero dentro de la iglesia no conozco a nadie que necesite más la oración que los pastores y el resto de los ministros. Primero, porque somos personas tan pecadoras como los demás, y segundo y más importante, porque no hay nadie con más peligro frente al enemigo que aquel que siempre está en primera línea de fuego. Tiene sentido, ¿verdad? Si le quitas el pastor al rebaño, o lo dejas inútil al pastor, o el pastor predica como no tiene que hacerlo, pues dejas a las ovejas sin guía, las dejas sin protección. Y terminan llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que tenemos aquí, nada más empezar este versículo, la primera lección: orad por vuestros pastores. Yo sé que muchos lo hacéis, incluso hermanos de fuera de nuestra iglesia lo hacen por mí. Así que muchas gracias a todos. No hay nadie que necesite ser llenado más que aquel que se vacía. No hay nadie que necesite ser más llenado que aquel que está en primera línea de fuego contra el enemigo, dando todo de sí a los demás para que no le falte de nada de lo que la palabra les quiere dar. Los pastores también necesitan ser renovados, sobre todo los pastores, porque no hay nadie que esté más expuesto a la rutina, a la tentación, al desánimo, a los malos pensamientos, al error doctrinal, al abandono del ministerio que nosotros. El porcentaje de los pastores que abandona el ministerio no es alto, es dramático. Y esto es porque no es fácil ser ministro del Señor a tiempo completo. Así que necesitamos fuerzas. Necesitamos no desviarnos en nuestra vida personal y familiar. Necesitamos hablar la palabra como debemos hablarla. Y eso solo tiene una solución bíblica: la oración. Sobre todo la oración de los demás miembros de la Iglesia. Sería interesante ver cuánto del sostenimiento de mi ministerio se debe a las oraciones de los demás. Desde luego a mí me gustaría mucho saberlo. A veces lo intuyo, y sé que es grande porque no me explico cómo he podido llegar hasta aquí. Así que orad por nosotros. Es lo que pide Pablo: orad por nosotros. Y seguramente que se refería a Timoteo, que le nombra al inicio de la carta, esta de los Colosenses, también por Epafras, que estaba con él allí en Roma, que había ido, Epafras, el pastor de la iglesia de Colosas, ¿no? Y por él mismo, claro, por Pablo. Muy bien, primero, orad por los ministros. Y segundo, hay que orar para que el Señor abra la puerta y se pueda dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Qué es lo que hay que dar a conocer? El misterio de Cristo. ¿Alguna otra cosa? No. El misterio de Cristo. Ahora vamos a ver a quién hay que predicar y cuál es ese misterio de Cristo.
Pablo estaba preso en Roma, pero él no pide que las puertas de la cárcel se abran y así pueda predicar mejor el Evangelio, no. Él lo que pide es que lo que se abran sean las puertas del cielo y así el Evangelio pueda correr por todo el imperio, incluso estando él en prisión. Pablo pedía oración para que el Señor abriera las puertas del cielo y así el Evangelio pudiese llegar a todas las personas con las que él tenía trato, soldados que le estaban custodiando incluidos, y a los de la casa de César. Esto lo sabemos porque al inicio de la carta a los filipenses, carta que según todos los indicios también la escribió desde esta prisión en Roma, pues Pablo dice que en sus prisiones se han hecho patentes, ¿no? Sus prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio, o sea, a toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La prisión en Roma le sirvió a Pablo para hablarles de Cristo casi con toda seguridad a la guardia pretoriana que estaba con él, custodiándole, y a todos los demás, dice. ¿Quiénes serían todos estos demás? No lo sabemos, pero muy probablemente el testimonio de Pablo a los guardias que lo custodiaban en la prisión se haría patente a mucha gente en Roma, incluyendo a los de la casa de César. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de imaginación que probablemente tenga bastante sentido. Los soldados convivían muchas horas con Pablo y nos podemos imaginar de qué les escucharía hablar a Pablo. Del misterio de Cristo revelado a los gentiles, ¿verdad? Escucharle predicar, ver su paciencia y confianza en el Señor a pesar de llevar tantos años en cautiverio. Observar cómo recibía a todos los que venían a visitarle, escuchar la redacción de las cartas que escribía a las iglesias y comprobar la tranquilidad de cómo recibía las noticias que le llegaban sobre su causa, seguro que dejó impresionados a los soldados, a ellos y a los de la casa de César. Esto, lo de la casa de César, lo sabemos porque al finalizar esta carta, así como al comenzar la carta a los filipenses habla del pretorio, al finalizar en el versículo último, no en el anterior, dice que además menciona específicamente a los de la casa de César. Dice Pablo despidiéndose de los filipenses: todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. ¿Quiénes eran estos de la casa de César? ¿Y por qué saludaban a los creyentes que estaban en Filipos? Bueno, sin descartar que alguno de ellos fuera realmente familiar de César, seguramente que hace referencia a los criados que servían en el palacio del emperador y a los que Pablo probablemente les presentó el misterio de Cristo, o igual ya estaban convertidos, es igual. Lo importante es que Pablo cumple en la cárcel su función. Presenta el Evangelio a los no creyentes y confirma en la fe de aquellos que se han entregado al Señor. Ese es básicamente el ministerio y por lo tanto, por lo que hay que pedir, básicamente el ministerio de un pastor, además del de la oración. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo desde la cárcel. Así que aquí vemos a través del ejemplo de Pablo que el misterio de Cristo se ha de presentar a todo el mundo. ¿De acuerdo? ¿A quién? A todo el mundo. ¿Qué es el misterio de Cristo? ¿Qué es dar a conocer el misterio de Cristo? De hecho, ¿cuál es ese misterio? Pues el misterio consiste en que en Cristo Dios ha reconciliado al hombre, haciendo de ese hombre caído uno nuevo, revistiéndolo de Cristo. Y Pablo está preso por ese misterio. Es un misterio que le había sido revelado a Pablo de una manera excepcional. Lo dice él mismo, ya lo estudiamos el domingo pasado, cuando habla de su aguijón en la carne. Dice él: y para que la grandeza de las revelaciones, o sea, la grandeza de las revelaciones que me han sido dadas, no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. También Pedro menciona esta grandeza de las revelaciones que había recibido Pablo, y lo menciona Pedro en su segunda carta. En su segunda epístola allí dice Pedro que Pablo escribe sus cartas con una sabiduría que le ha sido dada
desde el cielo evidentemente, sobre este misterio, pero que en casi todas ellas de sus epístolas hay cosas que son muy difíciles de entender. Estas cosas a veces difíciles de entender era porque la revelación de ese misterio del plan de Dios para el hombre había sido desvelado muy poco a poco hasta llegar a la explosión de amor que se ve en el Evangelio. Es una explosión de amor porque la buena nueva del Evangelio es que Dios se encarna y muere por el pecador. Esto aún hoy, y a pesar de estar tan acostumbrados a oírlo en nuestro ambiente cristiano, si lo piensas y lo reflexionas un poquito, es muy difícil entenderlo. ¿Cómo que Dios se hace hombre? Y además, ¿cómo que muere en el lugar de aquel que lo desprecia? Los judíos esperaban otro tipo de Mesías y otro tipo de reino. Y de repente les llega esta revelación. Cristo no vence militarmente a sus opresores romanos, sino que se entrega humildemente y muere por el hombre. Y en esa entrega y muerte, si es que la hago mía, Él me lleva a su reino. Reino que no es de este mundo y que además le es entregado también a los gentiles. ¿Te imaginas a los judíos escuchando esto? Cristo, el Mesías esperado, salvando a todos los que acepten ser salvados, gentiles incluidos, muriendo y resucitando una nueva vida en su lugar. Este es el misterio. La persona y la obra redentora de Cristo sobre una cruz. Esto es lo que hay que presentar. Nadie se lo podía imaginar. Por eso habla de un misterio. Siempre nos quedamos por debajo de las expectativas de Dios, ¿no? Y qué bueno que sea así. Estaba escrito, pero como siempre pasa con la palabra de Dios, la interpretación que los hombres hacen de sus profecías siempre se queda muy por debajo de la realidad que Dios nos tiene preparada. El misterio es Cristo. Cristo es el Evangelio. El Evangelio es la obra de salvación pensada, preparada y realizada por Dios mismo en Cristo y por Cristo. Obra que es necesaria aceptar para poder ser salvos. Este es el misterio. Puro amor, por eso es un misterio. Pura misericordia, inmensa misericordia que se desborda sobre un hombre que le odia a Dios y que no quiere saber nada de él ni de su hijo. No me digas que esto no es un misterio. Pues como digo, como dice Pablo, esto es lo que hay que dar a conocer. Muy bien, voy a hacer un pequeño resumen. Primero hemos visto que hay que orar por los ministros, ¿verdad? Por fuerzas, por renovación, por su familia, por sus hijos, para que no caigan en el pecado, para que no abandonen el ministerio, para que Dios les sostenga, para que les dé la victoria en su lucha contra el enemigo que les quiere destruir, a todos, pero especialmente a ellos. Y orar para que hablen como deben hablar. Esto lo veremos cuando lleguemos al versículo 4. Y lo segundo que hemos visto en este versículo 3 es que hay que orar para que el Señor abra la puerta de la palabra. Y de esta manera, no solo los ministros, sino cualquiera de nosotros, podamos predicar el Evangelio libremente y a todos. ¿De acuerdo? Estas son las dos cosas que hemos visto de este versículo, pero vamos a la tercera. Tercera cosa que vemos en este versículo es que hay que orar en cualquier situación, o mejor dicho, hay que orar para poder presentar este misterio en cualquier ocasión. ¿De acuerdo? Bien, ya hemos dicho que Pablo estaba preso en Roma. Lo que a Pablo le había sido desvelado y que predicaba es un misterio. Es un misterio en donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Esto no lo soportaban oír los judíos. Por eso Pablo estaba preso en Roma, por predicar este misterio. Hay que recordar que la acusación que le llevó hasta Roma a Pablo fue la de unos judíos de Asia que al verle en el templo de Jerusalén, alborotaron a toda la multitud porque decían que había metido a griegos más allá del patio de los gentiles y eso estaba castigado bajo pena de muerte.
Esto lo podéis leer porque ya lo estudiamos en el libro de Hechos al final, desde el capítulo 21 hasta el final del libro. Bien, toda esta situación de la causa de Pablo duró varios años, y estamos en este punto porque Pablo está escribiendo esta carta a los colosenses por esta situación, ¿de acuerdo? Digo que duró varios años, pero el punto del versículo 3 es este. Pablo aprovecha cualquier oportunidad que Dios le da para predicar el Evangelio aunque él esté preso, y por lo tanto esta es la enseñanza para nosotros. De hecho, él sabe que Dios es soberano, y si está preso es porque Dios en su designio ha determinado que él ahí tiene algo que hacer. ¿Te das cuenta? Y Pablo no pierde el tiempo con lloros, ni quejas, ni porqués. Esto es lo que estamos aprendiendo. Él sabe que es siervo de Jesucristo y quiere dar a conocer el misterio de Cristo por el cual está preso, punto. No se plantea otra cosa. Hemos visto estas tres cosas en este versículo 3. Primero, Pablo pide que se ore por él y por los demás. Nos imaginamos que por Timoteo y por Epafras. Segundo, Pablo pide oración para que se abran las puertas del misterio de Cristo para poder predicarlo a todos. Y lo tercero que hemos visto es que Pablo pide oración para poder hacerlo en cualquier situación, incluyendo la cárcel. Pero Pablo pide algo más. Y eso es lo que vamos a ver en el versículo 4. Segunda parte. Orar para aprovechar esas oportunidades. Dice Pablo, orar para que lo manifieste como debo hablar. Oye, ¿cuántos de nosotros que a veces hemos tenido la oportunidad de presentar el Evangelio, hemos desaprovechado esa oportunidad y nos hemos dado cuenta después que no habíamos hablado como teníamos que haberlo hecho? Yo bastantes. A veces por presentar al protestantismo como mejor que el catolicismo, otras por insistir en que es más sensato ver la naturaleza como creada por Dios en vez de verla como el resultado de la explosión de una nada, ¿no? Y que después de explotar se convirtió en orden y con propósito. Y está bien, pero eso no es presentar a Jesucristo. Recuerdo una ocasión en la que me quedé muy mal conmigo mismo porque pudiendo presentar a Cristo, lo que hice fue presentar la historia del protestantismo como mejor que la historia del catolicismo. Historia que además en muchos aspectos es muy cuestionable. Tuve la oportunidad de presentar al Cristo encarnado, muerto y resucitado por nuestros pecados, pero consideré que era mejor hacerlo de esta otra manera y desaproveché la oportunidad. O sea, que no lo manifesté como debía hablarlo. En otra ocasión me pasó algo similar al presentar la causa de la naturaleza de la creación y no la causa de Cristo muriendo por los pecados. O sea, que no lo manifesté como debía hablar. Es Cristo. Es Cristo muriendo por el pecado del hombre. Ese es el verdadero mensaje que hay que presentar y por lo tanto hay que hablar más pronto que tarde del pecado del hombre. Y eso a veces cuesta. Ni el testimonio de la historia, ni el testimonio de la creación gritando a todo el mundo que su hacedor es Dios, ni mi testimonio personal podrán sustituir a Jesús y a este crucificado. El Evangelio, mis hermanos, es Cristo. Cristo encarnado, Cristo muerto sobre una cruz y resucitado. El misterio de Cristo no es otra cosa ni nadie más. Si alguien no se convierte por el Evangelio a través de la obra del Espíritu Santo, no se convertirá por la obra, o mejor dicho, por el testimonio de la historia, el testimonio de la creación, o el mío propio, por muy impactantes que sean. Es más, si se llegasen a convertir por eso, no sería una verdadera conversión. Es cierto que a veces esos testimonios ayudan llevar a alguien a los pies de Cristo, pero hay que llevarle cuanto antes a esos pies a los que debe rendirse. Si no, corremos el riesgo, como a mí me ha pasado, de centrarnos y anclarnos en lo accesorio en vez de en lo principal. Entonces, ¿cómo he de hablar? Pues con claridad y denuedo. Quiero que vayamos todos al pasaje paralelos de Efesios 6, versículos del 18 al 20,
para poder entender mejor qué significa este hablar como se debe hablar. Dice Pablo, 6:18 al 20, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y dice especialmente ahora, y por mí, ¿a fin de qué? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para... Pablo no necesitaba, ¿os dais cuenta? Me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. O sea, por favor, orad por mí para que con denuedo hable de él como debo hablar. Es Pablo quien lo pide. No soy yo o cualquiera de los predicadores que no sabemos hablar o que nos cuesta hacerlo en público. Fijaros quién lo pide. Lo pide ni más ni menos que el mejor de los defensores del Evangelio que el mundo ha conocido para presentar como conviene el mensaje de Cristo. Y resulta que está pidiendo ayuda. Pide ayuda a la Iglesia porque sabe que es pecador. Pide ayuda a la Iglesia porque sabe que solo es Dios quien conoce el corazón de los hombres y por lo tanto que solo puede ser Él quien le dé la palabra adecuada, la palabra correcta para que el Espíritu Santo pueda usar esa palabra y tocar el corazón de esa persona. Pide ayuda porque seguramente recuerda que en alguna ocasión se equivocó al presentar a Cristo. Pide ayuda porque Pablo no es Dios. Solo Dios puede convertir el corazón de piedra del hombre en uno de carne que sea sensible a su consejo. Pablo pide a la Iglesia oración porque predicar el Evangelio como hay que hacerlo, y quiero insistir en esto, como hay que hacerlo, no es un trabajo fácil, de hecho es un trabajo que es imposible sin el sostén de Dios. Por eso pide oración, y por eso los predicadores oran antes de salir al púlpito. Ya sea ante todos, ya sea en privado, ya sea en su despacho antes de salir con otros ancianos, todos los predicadores oran, o por lo menos debieran hacerlo. Pero os he hecho ir al pasaje paralelo de Efesios, porque allí Pablo amplía este concepto de cómo hay que hablar, que vemos en este versículo 4 de Colosenses que estamos viendo. Él pide a los efesios que oren por él para que pueda hablar con denuedo, ¿verdad? Esta palabra viene en esta epístola, pero no viene en Colosenses. Denuedo en griego significa libertad en el habla. Libertad para hablar. Libertad para hablar francamente, sin ambigüedades, sin ocultación, sin miedo. Hablar con libertad, con coraje, sin miedo, sin hipotecas, con valentía. Y para poder hacerlo se necesita el poder de Dios en ese momento. En el momento en el que estás abriendo tu boca. Pero también el poder de Dios el resto del tiempo. Una de las cosas que más le resta libertad en el habla a un pastor o a un predicador, o a cualquiera de vosotros cuando presenta el Evangelio, es la vida privada. Por eso digo que necesitamos el poder de Dios en ese momento en el que abrimos la boca, pero también el resto del tiempo, porque nuestra vida privada muchas veces nos resta credibilidad. No ser consecuente en el hogar o en el trabajo con lo que digo y creo, eso nos quita denuedo. Eso es un freno a mi libertad en el habla. Eso me impide hablar como tengo que hacerlo. ¿Te das cuenta? Ora por tu pastor. No hay nada que necesite más la Iglesia que el denuedo y la libertad de los pastores a la hora de hablar como hay que hacerlo, para no esconder el mensaje ni engañar a la gente con falsas expectativas que no aparecen en la Biblia. Termino. Que se abran las puertas del cielo, con otras palabras, pero esto es lo que dice Pablo a los colosenses, para tener oportunidades de predicar y para poder aprovecharlas. Fijaros las dos cosas. Para tener oportunidades de predicar y no solo tener la oportunidad, sino para poder aprovecharla. Porque cuántas veces nosotros hemos tenido oportunidades y las hemos desaprovechado, ¿verdad? Yo sé que he perdido oportunidades de hacerlo y de hacerlo bien. Por eso pido que se ore por mí. También sé que hay personas que me han criticado por cosas que he hecho y que probablemente no tendría que haber hecho. No sé si tendrían razón, pero el punto ahora no es este. Me gustaría saber si esas personas tan puristas han orado alguna vez por mí.
Jesús pidió oración por él. Y Pablo estamos viendo que también. Pues yo lo necesito mucho más. Así que ora por tu pastor. Predicar a Cristo y a este crucificado no es nada fácil. Y sabes por qué no es fácil, ¿verdad? Ya lo has descubierto en tu vida seguramente, porque trae dificultades. Predicar a Cristo, de verdad, trae dificultades. Si no tienes dificultades en tu vida, cuestiónate si estás predicando a Cristo crucificado. Por predicar el Evangelio, Pablo estuvo en multitud de ocasiones en dificultades. Creo que esta es una pauta que nos ocurre a todos los que presentamos a Cristo a los demás, estar en dificultades. En dificultades por presentar el Evangelio, ya sea nuestra familia incrédula, ¿a que sí? Ya sea nuestra familia religiosa, esa que creyéndose cristiano, pues está muy lejos de Cristo, ¿no? Porque no ha querido rendir su vida de verdad a su señorío, al señorío de Cristo, sino que solo practican ritos, atención, católicos o evangélicos, ya sea a nuestros amigos de clase, ¿no? A los compañeros del trabajo que siempre se ríen de ti porque saben que eres cristiano y les has presentado a Cristo. Dificultades en casa, dificultades en el trabajo y en el colegio. Pastor, pero ¿no hay por ahí algunos que predican que con Cristo vamos a vivir nuestra mejor vida ahora? Así se titula un horroroso libro que se llama Cristiano y que ha sido superventas en los Estados Unidos. Su mejor vida ahora. Este es el título de un libro de un supuesto pastor cuya predicación es tan peligrosa como la enseñanza que hacían los falsos maestros que se habían introducido en la iglesia en Colosas. Ya solo el título es demencial, porque si ahora podemos conseguir nuestra mejor vida, y resulta que el Señor nos promete dificultades en esta vida, ¿cómo será la vida allí? Si esta es nuestra mejor vida, ¿cómo será la vida allí cuando no tengamos la mejor vida? O como dice el pastor John MacArthur, solo hay una manera de que tu mejor vida ahora sea tu mejor vida. Y es que la próxima la vivas en el infierno. Si esta es nuestra mejor vida. Estábamos hablando de dificultades y este tipo de predicación jamás te trae dificultades. Vamos todos a Filipenses 4. Filipenses es una carta que predicaremos en esta serie de cartas desde la cautividad. Si os fijáis en el versículo 19, Pablo dice: mi Dios suplirá todo. Y todo es todo, ¿verdad? Otra vez. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De estas palabras sacadas de contexto y por lo tanto dichas sin saber que Pablo estaba agradeciendo a los filipenses su ayuda en sus necesidades, otra vez, estas palabras sacadas de contexto, de aquí pueden salir fuegos artificiales. Muy bonitos, sí, pero sin ningún valor para iluminar nuestra vida con eficacia. ¿Por qué lo digo? Cree en Jesús y Dios suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas, diría un predicador de la prosperidad, y ahí se quedaría. Pero es que necesitamos ver el contexto. Porque, ¿qué es todo esto que te falta? Porque todo esto que te falta podría ser pasar por necesidad. De hecho, es lo que dice Pablo en los versículos 11 y 12. Pablo estaba en prisión. Pablo estaba en prisión y por lo tanto Dios le había hecho pasar por necesidad. Estaba bien cuidado, es cierto, porque no era una prisión como la de después. En Roma volvió a estar preso, ya con más dificultades, pero estaba en prisión. Para un predicador de la prosperidad, Pablo tendría problemas en la cárcel porque no practicó el pensamiento positivo al no declarar libertad y prosperidad. O lo que es peor, Pablo estaba en prisión y con dificultades porque no tenía fe. Sin embargo, las palabras que vamos a leer ahora del versículo 12 nos aclaran el contexto. Filipenses 4:12. Y nos muestran el propósito por el cual Dios a veces nos envía las dificultades.
Estamos viendo el contexto, ¿de acuerdo? Porque, como os digo, ese pasaje sacado de contexto, pues de ahí puedes hacer maravillas. Pablo dice que ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación y que sabe vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo está enseñado. ¿Os dais cuenta que es lo de todo? ¿Que suplirá todo lo que nos falta? En todo y por todo está enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Suplirá todo en estas circunstancias. Así que lo que habría que saber es qué es lo que nos falta. Porque a veces lo que nos falta es pasar por necesidad. Ya sea de salud, de humildad, de hambre o de libertad. No digo que sea agradable y que haya que pedirlo. Seríamos masoquistas y no dice la Biblia que hay que pedirlo. Lo que digo es que Dios sabe si es que eso lo necesitamos, si es necesario para nuestra vida. Sin embargo, y seguimos en Filipenses 4, ahora viene la promesa de verdad, ahora. Dice, todo, ¿os dais cuenta? La palabra otra vez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese todo se refiere a que podrá, estamos en el contexto, a que podrá soportar todo lo que le está pasando en la cárcel porque Él está en Cristo. Que podrá soportar todo lo que le está pasando porque Él quiere que el misterio de Cristo avance, no porque quiere subir en el escalafón social en la ciudad de Roma. ¿Os dais cuenta del contexto? Es por esto que Pablo pide oración. Así que oremos por nuestros pastores. Algunos motivos los hemos visto hoy. Pero oremos por nuestros pastores porque orar por ellos es orar por nosotros mismos. Amén.